Bienvenidos a nuestro webinar, webinar de SoftwareOne. Mi nombre es Jaime Cajigas, director de marketing de SoftwareOne. Y como decía, en los próximos 45 minutos, una hora máximo, bueno, vamos a desarrollar nuestro webinar en torno a Gemini, con las novedades que ofrece y con casos de uso reales para que podáis ver la parte más práctica de Gemini. Antes de empezar y dar paso a mis compañeros, para todos aquellos que a lo mejor no conocéis la compañía, dejadme que os la presente en 2 minutillos, un par de slides y cifras a grandes rasgos. No voy a entrar en temas financieros, los podéis ver ahí si queréis. Simplemente que tengáis en cuenta, bueno, que estamos en más de 60 países, tenemos más de 65.000 clientes en todo el planeta, trabajamos con más de 7.000 fabricantes. Y somos prácticamente 10.000 compañeros en todo el planeta, ¿vale? Realmente éramos 3.000, no hace mucho, éramos 4 o 5, perdón, éramos 3.000, 4.000 personas, ahora somos 10.000 y este crecimiento se debe, por un lado, a crecimiento orgánico, pero por otro lado a las innumerables adquisiciones que ha hecho la compañía en los últimos años. Ahí podéis ver una gráfica, no voy a parar en todas las compañías que hemos adquirido, pero sí he marcado las que más impacto tienen para SoftwareOne Spain. La primera, Comparex, igual hace 5 años, de hecho, buena parte de nosotros venimos de ahí, de Comparex. La segunda, que también tiene mucho que ver con este evento, es la compra de Intelligence Partner, que era uno de los mejores partners que tenía Google en España, y con ello pues adquirimos todo el knowledge y las personas con mucho conocimiento en torno a Google. Luego tenemos la adquisición de Intergrupo, que aunque no sea de España, sea en Colombia, fueron 2.000 personas para toda parte de applications y desarrollo, pues que también son útiles y utilizamos mucho en España. Y la última, a principios de año, Noves Euforia, que es una empresa española con 50 personas más o menos, todas ellas con un perfil técnico y know-how en la parte de SAP. ¿Vale? Con esto hemos conseguido también nosotros ampliar nuestro portfolio, que es lo que vais a ver a continuación, que es mi última slide, que son las diferentes áreas de negocio en las que os podemos ayudar desde SoftwareOne Spain, ¿vale? La primera que podéis ver ahí es Marketplace, con todo lo relacionado con la reventa de software y contratos clouds, y con servicios como Digital Supply Chain, multipaís, multidivisa y demás. La segunda es IT Portfolio Management, con todo lo referido a servicios alrededor de la gestión de activos y compliance. En tercer lugar, parte de lo que nos ocupa en este evento es Digital Workplace, con todo el área de gestión de puesto de trabajo, de seguridad en torno al puesto de trabajo, innovación, EA y más cosas relacionadas al puesto de trabajo. La cuarta es Cloud Services, con innumerables servicios que tenemos alrededor de toda la infraestructura cloud. Antes os hablaba de Compares. Llevamos más de 40 años siendo expertos en infraestructura, ¿vale? Y hemos llevado todo ese conocimiento a conocimiento de infraestructura cloud, ¿vale? Entonces, todos los retos que hemos atajado en los últimos años on-premise, pues ahora los atajamos a nivel cloud y ayudando a todos los clientes en ese viaje que la mayoría de ellos está haciendo o están haciendo de mover cargas tanto de on-premise a cloud como entornos híbridos, públicos y demás. Entonces, todo tipo de servicios en torno a la seguridad, a la identidad, backup, monitorización, FinOps, es nuestra gran especialización también. Migraciones de workloads, servicios gestionados. En quinto lugar, perdona, tenéis Business Applications. Ahí tenemos toda la parte de SAP, todos los servicios de migraciones y consultoría de SAP, se engloba ahí. Application Services, bueno, servicios alrededor de la modernización de aplicaciones o desarrollo de aplicaciones, se engloban ahí. Y por último, y no menos importante, toda la parte de data e inteligencia artificial, ¿vale? Es una parte con mucho potencial que ahora mismo estamos desarrollando. De hecho, este evento va en torno a Gemini, que está un poco a mitad de caballo entre Digital Workplace y ese área, ¿vale? Con esto, nada, 3 minutillos, os quería mostrar las diferentes áreas en las que os podemos ayudar y voy a pasar el testigo a mis compañeros. Sino antes deciros que al final del evento recibiréis un cuestionario, podéis valorar el evento, podéis dar cualquier nota que queréis añadir, bienvenida sea, de todo se mejora y de todo se aprende. Y si tenéis alguna consulta o alguna pregunta que realizar, veréis que en la aplicación del webinar habrá un área de questions
No tenéis por qué esperar al final. En cualquier momento tenéis alguna duda, la rellenáis la pregunta, la mandáis, que el equipo que está detrás de este webinar, al final, en el área establecida para las preguntas, las vamos a ir leyendo y respondiendo, ¿vale? Sin más, Alejandro y Yagoba, nuestros expertos en Google Workspace, todo vuestro. Muchas gracias. Yagoba, yo no te oigo. ¿Ahora me escucháis? Ahora, perfecto, gracias. Vale, listo, perdón. Lo que comentaba, muy buenos días a todos. Junto con Alejandro somos consultores de Google Workspace aquí en Software One y pues vamos a ser los encargados de dar esta sesión, este webinar de Gemini en puesto de trabajo. Bueno, lo que vamos a ver en el día de hoy va a ser un poco las novedades que han salido para Gemini y para Google Workspace, un poco también cómo ganar agilidad a la hora de el día a día, cómo trabajar con Gemini y todo lo que es la suite de Google Workspace. A continuación vamos a hablar un poco de Google Bits, que es la nueva herramienta que ha salido recientemente también para la suite de Google. Algunos ya lo habréis visto, que está disponible en la parte de Drive para la hora de crear documentos. Luego Yago va a pasar a hacer una demo sobre casos reales que nos hemos ido encontrando, sobre todo en clientes, preguntas típicas que suelen surgir. Y por último vamos a hablaros un poco de experiencias reales de cómo ha ayudado Gemini para Google Workspace a la hora del día a día, cómo trabajar, ¿no? Un poco casos reales para que veáis el uso que ha salido de esto. Bueno, hablando de las novedades de Gemini, las hemos listado un poco de más recientes a más antiguas. La más reciente que ha salido hace nada, el día 5 de este mismo mes, ha sido la salida del Side Panel en español. Luego hablaremos un poco más de todo esto que es el Side Panel, pero esta era una característica que únicamente estaba en inglés, lo cual a muchos clientes veíamos que les suponía un gran stopper a la hora de trabajar con Gemini, y recientemente ha salido en español. Al final esto es un asistente casi personal que te va ayudando en el día a día y que se agradece mucho que esté en español, pues porque al final limitaba mucho el uso. También ha salido hace nada la mobile app de Gemini para lo que es el entorno de Enterprise y en general el entorno de Google Workspace para compañías. Esto al final es el chat de Gemini aplicado directamente al móvil, también muy cómodo de usar. Luego, si nos vamos más atrás, ya hablamos de integración del chat en SidePanel. Muchas integraciones iban saliendo poco a poco. Al final, los servicios no estaban todos unificados. Lo han ido consiguiendo. Ya con el chat y con el calendar parece que han avanzado bastante. Además, más atrás se añadió la posibilidad de añadir documentos a las gemas. Veremos también un poco esto de las gemas, pero es de la parte más potente que tiene Gemini para Google Workspace en la parte del chat. Y también veremos que las gemas salen en español, que eso ya lo comentará Yago en la parte de la demo. Vale, pues vamos a hablar un poco de cómo se gana agilidad con Gemini. Gemini va a aparecer en diferentes partes de la suite de Google. En primer lugar, por separado, como chat. Al igual que muchas inteligencias artificiales, Gemini ya cuenta con un chatbot directamente desde el navegador, con el cual tú puedes interactuar y conseguir información, ya sea de Internet o de los propios modelos de entrenamiento de Gemini. Además, lo bueno que tiene el chat de Gemini es que tiene toda la potencia de Google, es decir, puedes utilizar, a la vez que estás utilizando la inteligencia artificial de Google, el buscador para contrastar información y asegurarte que toda la información que estás recibiendo es correcta. Además, tenemos el servicio de Notebook LM. Esto es un servicio relativamente parecido a Gemini, pero con mucho más potencial a la hora de estudio, de resumir documentos, buscar información importante. Además, tiene capacidades como la posibilidad de crear audiolibros con todo lo que es el resumen del documento, lo cual viene muy bien pues para escuchar documentos pues, en momentos que tengamos libres. Por otro lado, tenemos Gemini dentro de Gmail. Al final, esto es de las funcionalidades más potentes que tiene, ya que lo que te permite es
hacer resúmenes de correos, es decir, cuando hay hilos de correos inmensos, te reduce mucho el tiempo que tardas en leértelos, y también a la hora de responder. También hemos visto que ayuda bastante. Luego lo tenemos en Drive también. También hemos visto que es una parte muy interesante para los clientes por el hecho de que hay muchísima información guardada en Drive y es muy fácil con el asistente de Google ya no solo resumir los documentos, incluso traducirlos, en el caso de que estén en otro idioma, sino a la hora de encontrarlos haciendo referencia únicamente a información que se encuentre dentro del documento. Ni siquiera hace falta entrar al documento para obtener información de él. Simplemente le pides al asistente de Google que te lo busque en todos tus documentos y te sacará la información referente a lo que tú le estás pidiendo. Además tenemos Gemini incluido en todo lo que es la suite de Google Workspace, tanto en Google Docs como Slides, Sheets y Forms. En Google Docs lo que hemos ido hablando hasta ahora también aplica, es decir, te ayuda a generar documentos, te ayuda a generar un poco lo que son templates, también a resumirlos. Dentro de lo que es Sheets te permite generar fórmulas simplemente utilizando lenguaje natural, es decir, le puedes decir resúmeme estas columnas de una manera que lo pueda ver gráficamente y te lo pueda hacer directamente. En Google Slides ayuda mucho a la hora de generar diapositivas y de generar imágenes. Y por último, en Google Forms, que es algo que ha salido también recientemente, te permite crear formularios a partir de únicamente un prompt. Por último, tenemos la parte de Google Bits, que ha salido recientemente. También incluye funcionalidades de Gemini. Ya lo veremos más adelante. Pero comentaros que Google Bits al final lo que es un editor de vídeo muy simple, muy sencillo de utilizar. Y veremos cómo ayuda a Gemini a la hora de utilizar este servicio. Una vez que estamos hablando de IA generativa, lo importante es cómo interactuamos con él. A esto lo llamamos, en este caso, que es un chatbot, lo llamamos prompting. Cuanto mejor hagamos estos prompts, mayor va a ser la información que salgamos. Para hacer un prompt adecuado, en primer lugar, a Gemini lo que le tenemos que dar es un rol. En este caso, vamos a decir que somos un administrador ejecutivo de un equipo. Lo siguiente, para que Gemini nos dé respuestas correctas, es dar un poco de contexto de lo que de lo que le va a servir a Gemini para ayudarnos en nuestra tarea. En este caso, le comentamos que acabamos de crear un equipo, está compuesto por especialistas en marketing y que vamos a hacer un encuentro en Madrid. Una vez tenemos esto, le damos el objetivo de lo que queremos obtener. En este caso, lo que queremos es planificar actividades para hacer team building. Además, le podemos dar restricciones o incluso a que cambie el tono. En este caso, le estamos diciendo que simplemente no ponga actividades que puedan llevar más de 2 horas. Por último, le pedimos un formato. Es decir, en este caso podemos crear una agenda en la planificación, pero si, por ejemplo, estuviéramos intentando insertar una tabla en Sheets, se lo podríamos pedir directamente. Créame una tabla. Visto esto, ¿qué tenemos? Con el prompt que tenemos en la diapositiva anterior, vemos que nos ha generado todo este contenido de la izquierda, muy completo, incluso con formato, como veis, con asteriscos a la hora de lo que puede ser ponerlo en negrita, también está dando un poco lo que es el horario. Y sin embargo, si se lo pedimos de una manera mucho más simple, de necesito un plan de actividad de trabajo, pues simplemente te genera un correo porque no le has dado ningún contexto de lo que quieres hacer. Por lo tanto, ha intentado hacer lo mejor que ha podido con la información. A veces, con el prompt de la derecha simplemente nos valdrá, pero sí que es verdad que a la hora de hacer pruebas con Gemini es muy importante darle mucha información para que sea capaz de ayudaros en lo máximo posible. Además, tenemos una nueva cuestión. ¿Dónde hacer la pregunta? Como os he comentado, Gemini aparece en muchos sitios. En primer lugar, tenemos el chatbot directamente con Gemini, que es lo que tenemos aquí en nuestra diapositiva. Esto es simplemente un chatbot con el que puedes interactuar, buscar información en Internet y contrastarla.
pero además tiene la posibilidad de, dentro de vuestro entorno de Google Workspace, que busque información en vuestro Drive. Además, lo contraste entre los archivos que le estás pasando y la información en Internet. Además que tenemos también como posibilidad el Side Panel. Esto lo que, como os he ido comentando, es un asistente virtual que tendréis a la derecha en todo vuestro Google Workspace, en toda la suite de Google. Al final, este asistente tiene el contexto de todo vuestro Drive, todos vuestros correos, con lo cual trabajar es mucho más cómodo, ya que al final es un asistente que tiene mucha información. Y por último, lo que tenemos son los botones de Gemini embebidos en los propios servicios. Por ejemplo, tendríamos el de Docs, que simplemente no tiene información del resto de vuestro entorno, pero sí tiene la información que estáis introduciendo en el documento. Esto se aplica también en Sheets. El segundo botón, si mal no recuerdo, es el de Slides y el de la derecha del todo es para generar imágenes en Docs. Una pregunta, Alex. Estamos viendo servicios que están de Gemini, dónde tenemos las cosas, cómo tenemos que hacer las cosas, pero tengo una pregunta. A nivel de seguridad, ¿cómo funciona Gemini? ¿Qué pasa con la información que generamos? ¿Qué pasa pues, con toda la documentación a la que le damos acceso? Esto es una información, es una pregunta que tienen muchos clientes. Al final es normal la preocupación que tiene todo el mundo porque dónde se están utilizando los datos, si se están entrenando modelos con ellos. Todo lo que es Gemini a nivel de empresarial no utiliza ninguna de la información que introducen los usuarios para entrenar sus modelos. Y además tampoco otorga información a ninguno de los usuarios por encima de lo que tienen acceso. Es decir, si tú como usuario tienes acceso a una tabla que esté en un shared drive compartido contigo, únicamente tendrás información de esa tabla. En ningún momento Gemini será capaz de acceder a información que no esté compartida contigo. Al final es como si fuera un secretario. Tiene la información que tienes tú y nada más. Genial. Vale. A continuación vamos a hablar un poco de lo que es Google Bits y cómo se integra con Gemini. Como os he ido adelantando, al final Google Bits lo que es un editor de vídeo. Se ha añadido a la suite de Google Workspace recientemente. Muchos lo habréis visto ya, si habéis estado trasteando por Drive. Pero lo que seguramente no hayáis visto es la parte de cómo se integra Gemini con Google Workspace en la parte de Google Bits. Si os fijáis en la imagen de la derecha, podéis ver que tenéis ahí templates, la capacidad de grabar y la capacidad de subir archivos. Sin embargo, la parte de arriba es muy probable que no la hayáis encontrado. Esta parte es la parte de Gemini que influye en Google Bits. ¿Qué puede hacer Gemini? Pues como veis, ese prompt, ese cuadro de texto que está ahí en la parte central, es un cuadro de texto en el que tú haces referencia a diversos documentos, le puedes pasar también un prompt y gracias a esto lo que te va a crear es un vídeo entero. Te va a crear, en primer lugar, lo que es el guión del vídeo, con imágenes asociadas, vídeos y música. En segundo lugar, lo que te va a crear es el script que va a tener detrás de ese vídeo. Una vez que tienes ese script, lo que te permite Google Bits es grabar tú la voz en off, es decir, te va a poner el prompt para que tú puedas ir leyendo y generes esa grabación de audio, pero incluso lo que te permite Gemini es generar la voz en off mediante inteligencia artificial. Además, tú le puedes poner el tono que tú quieras, el tipo de voz que quieras tener y además Gemini te lo insertará dentro de lo que es el vídeo. Genial. Hemos hablado un poco de todas las capacidades y todos los servicios que tenemos con Gemini y pues vemos que es más interesante, una vez conocemos un poquito lo que es el entorno y pues cómo podemos trabajar con Gemini, llevarlo a cabo pues en una pequeña demo, en una pequeña prueba, pues para ver pues realmente qué capacidades tiene Gemini ahora mismo y hasta dónde podemos llegar con él.
Ahora mismo estoy compartiendo un puesto de trabajo, un entorno de demo que tenemos nosotros, ¿vale? Y pues vamos a guiarnos por un caso, una situación ficticia, ¿vale? Pues de un día a día de cualquiera de los que estamos aquí seguramente. Puede ser a primera hora, cuando llegamos a la oficina y tenemos pues una gran cantidad de correos por leer, un par de correos sin revisar del otro día o alguna cosa que nos haya llegado a última hora, ¿vale? Y pues la manera en la que nos puede ayudar Gemini básicamente es desde los recursos que comentaba Alex, embebidos o integrados en lo que es en los servicios, en este caso en Gmail, o desde la barra lateral. ¿Qué es la barra lateral? ¿Cómo puedo ver la barra lateral? Pues la barra lateral va a ser esta estrellita que tenemos aquí arriba a la derecha, ¿vale? Que cuando pasamos por encima pues se colorea, ¿vale? Y en este lateral pues ya podremos hacerle preguntas directamente a cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de información a la que nosotros tengamos acceso. Como bien decía Alex, en lo que comentábamos con la seguridad, Gemini única y exclusivamente va a tener acceso a la información a la que el propio usuario tenga acceso. Si yo tengo acceso a una carpeta, Gemini va a tener acceso a esa carpeta. Si yo no tengo acceso al departamento de recursos humanos, yo no voy a tener acceso a la carpeta de recursos humanos, ¿vale? Esa limitación va a estar asociada siempre a la cuenta del propio usuario, ni más ni menos. Dicho esto, ¿cómo podemos echarnos una mano o pedir una ayuda a Gemini? Supongamos un caso en el que pues, nos han añadido un hilo de correos, ¿vale? Pues puede ser más o menos largo y pues necesitamos echarle un vistazo o conocer qué es lo que está ocurriendo rápidamente. Si nos fijamos, si nos damos cuenta, lo primero que nos aparece justo debajo de lo que es el subject o el título del correo, nos sale aquí un botón de resumir este correo. Esto directamente lo que va a hacer es generar una petición para el Side Panel para que nos haga un resumen de lo que está ocurriendo en este hilo de correos. Ya está muy bien este resumen, pero yo estoy viendo aquí que hay pues, un par de correos y quizás la información que me aparece aquí me parece poca, ¿no? Puede ser el caso de que necesito, pues, digamos, un resumen a alto nivel de qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? O incluso necesito que sea un resumen un poquito más detallado, más grande, en el que me den, pues, con un poquito más de detalle qué es lo que está pasando. Para eso, si nos fijamos, la primera sugerencia que tenemos, nada más pedirle que nos haga un resumen, es muéstrame un resumen más largo. Si nosotros ejecutamos esta segunda opción o esta segunda solicitud, lo que nos va a hacer es generar otra vez un resumen, pero esta vez con un poco más de detalle, un poco más de información relacionada al correo. Aquí ya tendremos pues estas dos diferencias entre lo que necesito en función de el nivel de conocimiento en el que yo me encuentre. ¿Necesito más información? Pues la segunda opción de un resumen más largo va a ser nuestra solución ideal. ¿Que necesito un resumen a alto nivel? Pues quizás con la primera opción de resumen de este correo sería suficiente. Si nos fijamos, nos ha generado pues otra pregunta aquí, que son pues cuáles son las tareas. Vamos a darle a mostrar más sugerencias y pues aquí tenemos también la opción de sugerir una respuesta. Al ser IA generativa va a ir aprendiendo y va a ir generando pues posibles preguntas asociadas a ¿qué? A la información que tiene acceso junto con las preguntas que nosotros le vamos haciendo. De esta manera tenemos un hilo conversacional asociado a la información que tenemos aquí delante. En este caso, lo que podemos preguntar es por el hecho de sugerir una respuesta. Pues, vamos a comentar. Esto lo que va a hacer es, pues, analizando la información del propio correo, junto con la información que tuviésemos asociada pues, a este documento o a esta compañía, pues a estos usuarios, nos prepara una respuesta. Si nos fijamos aquí, tenemos unos puntos que pues, podrían ser como una especie de respuesta. Vamos a ver qué es lo que nos hace si insertamos estas respuestas en el correo en sí. Bien, tenemos 3 puntos. Esto no es una respuesta. Podría ser una base de información sobre la que poder basarnos, pero no es una respuesta directamente. ¿Qué podemos hacer con este punto o qué puede hacer Gemini con nosotros aquí? Pues si nosotros vamos al dibujito que tenemos aquí del lapicero, que es uno de los que comentaba Alex al principio, los 3 tipos de servicios en los que podemos pedir la ayuda a Gemini, pues seleccionamos aquí, tenemos la opción de mejorar. ¿Esto qué va a hacer? Cogiendo información que nosotros le hemos dado directamente en este correo, en este caso estos 3 puntos, nos va a generar un correo relacionado a esta información. Ya vamos a dejar de lado estos 3 puntos en los que Gemini considera que sería interesante valorar o tener en cuenta en este caso, sino que nos va a generar ya un correo. Esto ya se parece un poco más a un correo o una posible respuesta, pero aún no hemos terminado. ¿Qué podemos hacer? Ajustar un poco más la información y ajustar un poco más el contenido en sí. Si nos fijamos, aquí tenemos el botón de pulir y si lo desplegamos nos va a dar un par de opciones adicionales a lo que podemos hacer sobre esta primera plantilla o esta primera respuesta que nos ha generado. ¿Qué podríamos hacer? Formalizar
quizás el tono en el que está generando este correo o esta respuesta no se adecua al hilo en el que está. Pues yo aquí te puedo decir que lo formalice. O, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes, necesito que la respuesta en todos los puntos queden claros y que tenga toda la información lo más detallada posible y desarrollada para que no quede nada fuera de lo que tengamos que comentar o citar, ¿no? Pues podríamos darle aquí. O todo lo contrario, es un correo en el que tengo que dar el OK o tengo que dar pues, cualquier tipo de notificación de que me parece perfecto o que le hacer algún cambio, algún ajuste, podríamos utilizar esta última opción de acortar. En nuestro caso, pues, por ejemplo, le podemos dar a desarrollar y esto lo que va a hacer es regenerar otra vez pues, el correo buscando dar un poco más de contenido, un poco más de información a esta respuesta. Yago, la diferencia entre lo que acabamos de generar y lo que había antes es mínima. Obviamente, esta información que tenemos aquí va a estar sujeta al contenido del correo. Cuanto más información tengamos en el hilo conversacional, más capacidad va a tener Gemini integrado en lo que es la parte del correo, ¿vale? En lo que es en este entorno, va a tener más información con la que poder trabajar y con la que poder operar. Si nosotros buscamos que tenga pues, más contexto, más información, tendríamos que recurrir a la parte de Gemini en el Side Panel. Ahora bien, en mi caso, este correo es un entorno de demo, no tenemos mucha documentación, pero si estamos hablando con algún cliente y tenemos su carpeta con su información, sus documentos y el resto de contenido asociados a una compañía, ahí sí que va a tener mucha más potencia y la cantidad de puntos que tendríamos aquí, pues puede incrementarse mucho más. Dicho esto, tenemos esta respuesta, ¿vale? Nos parece ideal, lo podamos insertar y sobre este cuerpo del correo, pues ya directamente podríamos borrar lo que es la información que tenemos nosotros de lo que nos ha generado Gemini, ¿vale? Y podríamos seguir trabajando sobre este correo, ¿vale? Voy a quitar este punto que está aquí. Si me deja. Y pues aquí ya directamente tendríamos la respuesta del correo asociada a la información que no me deja quitar. Una parte importante de lo que ha ido mencionando Yago, de añadir más información, gracias al panel lateral podemos referenciar también, que es una parte muy importante, documentos externos. En el caso de que estemos hablando, pues eso, lo que está diciendo Yago, un cliente y queramos hacer, por ejemplo, referencia a una hoja de cálculo de gastos y no queramos simplemente pegarle la hoja de cálculo, sino que queramos hacer referencia, por ejemplo, a lo del mes pasado, podríamos directamente poner una arroba y como veis ahí nos está sacando directamente lo que es el menú de búsqueda de todo lo que es nuestro Drive y lo que tenemos acceso. Esto nos permite hacer, ni siquiera está insertando lo que es la hoja de cálculo, o sea, no le estáis dando acceso, sino que lo que está haciendo es leer esta parte que le está referenciando Yago, analizar la conversación que ha sido referenciada anteriormente e introducirla dentro del correo. Con lo cual se agradece mucho en el día a día porque no tienes que estar buscando información referenciándola de una página a otra. Al final, como lo tienes todo en el panel lateral derecho y tiene el contexto de todo vuestro entorno, es mucho más cómodo. Como comentábamos, esta información, si utilizamos el arroba, va a ser aquel documento, aquel archivo en el cual nosotros tengamos acceso. Puede estar en nuestra propia cuenta de usuario, como que sea algún documento, algún archivo que nos hayan compartido pues, compañeros, personal externo o incluso esté en algún servidor, ¿no? Al final la búsqueda está siempre como arroba y vamos escribiendo el nombre del documento que estamos buscando, que estamos deseando, pues para poder citarlo y hacer preguntas relacionadas con ese documento. Bien. Tenemos el correo, lo tenemos listo, supondríamos pues ya podríamos mandar lo que es el correo en sí y ya tenemos la respuesta preparada. Ahora bien, si nos fijamos un poco, pues tenemos aquí pues un par de puntos que tenemos que cubrir, que nos están pidiendo ayuda pues para gestionarlo, ¿no? El siguiente punto, una vez ya hemos dado una respuesta, es, oye, pues tengo a mi equipo ya pues, preparado, tengo a mi equipo en algunas tareas, pero necesito su ayuda pues, para que me eche una mano a terminar de gestionar, pues, por ejemplo, estos puntos, ¿no? Pues, ¿qué podríamos hacer aquí? Pues seleccionando estas tareas, lo primero que tenemos que hacer es decidir con qué personas podemos contar y asignarle estas tareas o pues, reunirnos con nuestro equipo y poder decir, chicos, tenemos que hacer estas 4 o 5 recursos. ¿Quién quiere hacer alguna tarea? ¿Quién necesita tiempo? ¿Quién puede hacerlo o quién no? Al final aquí, pues si tenemos tiempo y tenemos estas reuniones semanales o lo que sea, o diarias en las que vamos asignando tareas, puede ser interesante. Que tenemos servicios para gestionar tareas también puede ser útil. Pero otra solución, otra idea que podemos hacer es directamente pedirle a Gemini que nos ayude en este punto. ¿Cómo puede ayudarnos Gemini en este punto? Pues si ya tenemos las tareas, lo que podemos hacer es accediendo al entorno de Google Drive, nos generamos pues, una hoja de cálculo y aquí
vamos a pedirle a Gemini, desde lo que es la barra lateral, que nos ayude pues, a generar una estructura, una tabla que tenga estos campos, junto con las personas que consideramos que van a estar encargadas de llevar a cabo pues, estas tareas y que pues, lo desglose y que nos prepare pues, un pequeño plan y una pequeña estructura para poder gestionar estas tareas, por ejemplo, ¿no? Pues para ello, si nos fijamos, en la barra lateral derecha ya tenemos lo que es el Side Panel y lo primero que nos está diciendo aquí es ayúdame a crear una tabla. Pues, seleccionamos aquí el botón y pues le pedimos lo que necesitamos. Necesito. ¿Se ve bien el texto y demás, chicos? Que eso no lo hemos preguntado. ¿El prompt y demás se está viendo? ¿Es visible o está muy pequeño? Si no, lo ampliamos, ¿vale? Esto sí que sí que dicen sí. Vale. Necesito una tabla con las tareas. Y aquí pues vamos a pegar los puntos que tenemos aquí en cuenta, ¿vale? Añadimos los elementos y pues aquí le vamos a dar más información. Estas tareas tienen que estar realizadas por Alex, que está aquí al lado. Vamos a poner a Yolanda también, la ha tocado, y a mí, por ejemplo, ¿vale? Además, ¿qué más información le podemos dar? Necesitamos o tenemos un plazo delimitado. Pues tenemos un plazo de, no lo sé, 2 meses, por ejemplo, ¿vale? Con esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a decir a Gemini que nos genere esta primera tabla, esta primera estructura, con la información que le estamos dando. Yago, ¿qué ocurre si la tabla que me está generando el contenido no se adecua a lo que estoy buscando? Pues al final aquí es seguir interactuando con Gemini. Esto es una conversación. Yo aquí le puedo ir diciendo, oye, me falta la columna descripción. Necesito que las tareas estén hechas, pues en vez de por Yolanda, Alex y Yago, pues por otras 3 o 4 personas más. Necesito que tengamos un campo necesitamos que tenga un campo de comentarios. Esto es 100% interactuar con lo que tenemos delante. Por lo tanto, nosotros vamos pidiendo y Gemini nos va haciendo lo que esté en su mano por llevar a cabo en el recurso que le estamos pidiendo en este caso. ¿Qué quiero decir con esto? Puede darse el caso de que lo que estamos buscando de primeras no sea la opción que nos está dando Gemini. Aquí lo que tenemos que hacer es ayudarle o enseñarle qué es lo que queremos. ¿Qué quiere decir con esto? Que también tenemos la opción de usar recursos que ya tenemos existentes. Por eso suele ser bastante interesante también el hecho de utilizar el arroba. Si ya tenemos una tabla con la que nos sentimos cómodos, una estructura con la que nos sentimos cómodos, lo que podemos hacer también perfectamente Gemini es decirle, oye, genérame una tabla con estas tareas basándote en arroba este documento como plantilla. De esta forma le estamos dando cuáles son los puntos que queremos que tenga en cuenta junto con la estructura que queremos para montar esta infraestructura o este caso, ¿no? Este caso de uso lo vemos muy a menudo en clientes que tienen una estructura muy definida en documentos, como por ejemplo a la hora de realizar pliegos, también a la hora de realizar propuestas comerciales, donde tienes una estructura muy cerrada con una plantilla ya generada, y esto simplifica mucho el día a día y acorta mucho el tiempo de ejecución de todas estas tareas. Vale. Tenemos la tabla, tenemos la estructura, pues la podríamos insertar y pues podríamos comenzar a trabajar con lo que es la información, ¿vale? Voy a mover un poco que sin querer he ido pinchando la batería. Tenemos ya las tareas, pues aquí ya el siguiente punto que podemos hacer es pues, compartir el documento con los compañeros y empezar a asignar las tareas. En mi caso, pues me tocaría, pues, junto con el resto de los compañeros, realizar pruebas piloto. Aquí quizás lo que podemos hacer es, oye, pues no se me ocurre o quizás no tengo yo del todo claro cuáles son las pautas o cuáles son los puntos que tendremos que contemplar en este tipo de actividades, pues quizás lo que podemos hacer es también pedirle a Gemini que nos ayude en generar pues una idea, un primer plan en el que poder basarnos pues, para llevar a cabo estas tareas. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues directamente podemos ir, por ejemplo, a los documentos de Google y con esta información le podemos pedir que nos eche una mano redactando pues, un documento, un informe, pues estas tareas, ¿no? ¿Cómo podemos pedirle esto o de qué manera nos puede ayudar Gemini? Pues aquí directamente nos salta en la parte superior cuando abrimos un documento vacío la opción de ayúdame a escribir o desde la barra lateral también tenemos la opción de ayúdame a escribir. Estos dos actores son el mismo punto de unión para llamar a Gemini en el recurso de Google Docs, ¿vale? Si nos fijamos, no lo he comentado antes en Sheets, ¿vale? Pero siempre tenemos aquí lo que es la barra lateral para hacerle referencia o hacerle preguntas a algo que tengamos en nuestro propio entorno. En este caso, pues, vamos a pedir que me ayude a escribir y pues necesitamos un plan
para completar, y aquí le ponemos pues la tarea. En este caso vamos a quitar realizar, ¿vale? Pruebas piloto. Esto es como la primera información, el primer boceto, la primera estructura que le vamos a pedir, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Pues al igual que nos pasaba con el caso de Gmail, va a empezar a generar pues una primera estructura, un primer contenido basado en lo que le acabamos de pedir. Cuanta más información y más detalle le demos, más potencia va a tener con la información que nos saque aquí, ¿vale? En este caso, pues tenemos todos estos puntos. Si nos fijamos, pues hay muchos bullets. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues directamente aplicarle más opciones y hacer un cribado un poco más interesante. Como teníamos antes, tenemos la opción de acortar, tenemos la opción de más formal y tenemos la opción de resumir. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí también pues tenemos alguna opción más. En este caso le podemos pedir que desarrolle un poco más, que se explaye un poco más en los puntos que estaba cubriendo y que detalle un poco más el contenido en el que se va a basar o la información en la que vamos a tener nosotros aquí en este propio documento. Bien, mientras que trabaja, una vez acabe, pues vamos a insertar lo que es esta información, este contenido, y lo que le vamos a poder pedir es, perfecto, tenemos esto, vamos a insertarlo, vamos a verlo un poco más cómodamente aquí. Tenemos pues esta primera base, esta primera estructura, pues con todos estos puntos que considera interesante cubrir, en este caso, pues para un plan detallado de ejecución de pruebas piloto exitosas. Bien, Yago, comentabas que podemos citar y que podemos trabajar con otros documentos. Lo que podemos hacer también nosotros directamente es, desde el propio SafePanel, le podemos pedir que nos genere algún tipo de reporte, algún tipo de información relacionando otro documento. En este caso, ¿vale? Pues tenemos aquí lo que es los gastos trimestrales y yo lo que le voy a pedir es que directamente me genere una estimación de costes basando en los gastos trimestrales que hemos tenido anteriormente para este proyecto o este despliegue, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a decirle, estima el coste que tendría este plan de proyecto usando este documento, ¿vale? De esta forma lo que va a hacer es acceder al documento, analizar pues cuáles son la información y los valores que tiene esta propia hoja en sí y me va a devolver con sus estimaciones y con sus cálculos un posible caso o una posible estructura de lo que podría costar. En este caso, pues, ha ido al documento y considera que la información que tienen gastos trimestrales y en relación a la información que le hemos dado serían pues unos 74.000 euros más o menos, ¿vale? Nos gusta lo que tenemos aquí, tenemos esta información, pues directamente la podemos insertar y tendremos aquí un párrafo basado en la información que tenemos en ese documento. Al igual que le puedo hacer peticiones del propio documento en sí, también le puedo preguntar por un resumen, por algún tipo de información que me sea gratificante o que realmente no necesite. Que estoy buscando algún valor de algún documento, de algún precio, de alguna cosa, pues también podemos hacer esa llamada directamente con el arroba, el nombre del documento y preguntarle por ese dato, esa información que existe en ese documento, va a ser capaz de responderme y darme pues ese feedback o ese resumen de información que necesito. Aquí ya tenemos pues más servicios, más opciones, que por ejemplo, otro caso que está siendo interesante, que la gente está preguntando mucho, es por los resúmenes, la generación de correos basada en propios documentos en sí. Nosotros desde el propio servicio así, en sí, de lo que es Gemini, le podemos pedir, por ejemplo, carta para hacer una entrevista o le podemos decir que nos genere un correo resumen de este documento. De esta manera nos prepara una estructura de lo que es el correo con el resumen de este documento y lo que tenemos que hacer es añadir las personas encargadas a las que les tiene que llegar el correo junto con la gente que tiene en copia y de esto ya pues con 2 clics tendríamos que poder solicitar o poder lanzar este correo en menos de 2 minutos, 3. Esto también está basado, está muy bien pensado también para las reuniones periódicas. Ya existe el servicio de Gemini, pues, de Take Notes for Me, que me permite pues, tomar notas en las sesiones que tenemos con los compañeros o con algún cliente, pues, a posteriori me llega un documento con esos puntos, esas claves que se ha ido comentando, se ha ido citando en la reunión, pues yo directamente sobre ese propio documento le puedo decir, genérame un reporte, genérame un informe o un correo para poder mandar esta respuesta. Aquí ya hemos ganado pues, un tiempo diario que en otras situaciones tendríamos que leer o tomar notas durante la sesión y después preparar pues, este punto. Tendríamos más puntos, más recursos en los que podemos ver, como serían slides, como sería Google Vídeos, como sería Google Forms, ¿vale? Pero como andamos un poquito justos de tiempo y queremos que tengamos tiempo también para las dudas, vamos a hacer un salto a el recurso que, digamos, está fuera de lo que es el entorno de Google Workspace, pero que también tiene acceso a lo que es nuestro contenido. Este recurso se llama Gemini, ¿vale? Es el propio chat de Gemini que comentaba Alex al principio. Este recurso es el nexo de unión entre la información que tenemos en lo que son los buscadores, en este caso de Google, junto con la información que tenemos como usuario,
¿vale? Aquí pues vamos a poder trabajar con estos dos elementos. ¿De qué dos maneras podemos trabajar? Pues directamente generando una nueva conversación con Gemini en la cual interactuamos directamente solicitando, pidiendo, dando algún tipo de información, o si no tenemos texto y necesitamos que nos ayude con algún otro tipo de actividad, pues podemos hacer diferentes tipos de entradas, diferentes tipos de solicitudes. Podemos subir imágenes. Puede darse el caso de que, oye, me han compartido algún recurso, me han compartido algún tipo de archivo, lo que sea, y yo no tengo acceso de edición o no tengo acceso para poder trabajar sobre esa plantilla o sobre ese recurso. ¿Qué puedo pedirle a Gemini? Pues que me eche una mano subiendo ese documento o esa imagen y pidiéndole que me extraiga la información, me extraiga los datos, me extraiga pues, ese contenido que puede existir en una imagen. ¿De qué otra manera? Pues directamente subir archivos si lo tenemos en local. De esta manera también podemos trabajar pues, con documentos que no son de Google. O directamente añadiendo archivos desde Google, ¿no? Estas serían pues, las tres entradas que tendremos. Además de esto, tenemos también la opción de usar el micrófono. También puede darse el caso, como comentaba antes Alex, ya está Gemini en dispositivos móviles, pues ahí sí que va a ser bastante práctico y bastante útil el hecho de ir por la calle o entrar o salir a algún sitio y directamente habilitando el micro y pidiéndole a Gemini lo que necesito, no tengo que estar escribiendo, sino que directamente me escucha, entiendo lo que le estoy pidiendo y me genera esa respuesta. Allá tenemos pues, otra variable de ventaja. Yago, veo que tiene muchas cosas, que está bastante variado, pero tengo una pregunta. Alex ha comentado en un inicio que, bueno, a mitad más o menos de lo que estaba presentando, que cuanta más información y cuanto más contexto le demos, más capacidad va a tener de generarnos una respuesta pues, adecuada o una respuesta potente a lo que estamos pidiendo. ¿Qué podemos hacer aquí o cómo podemos optimizar este tiempo o qué podemos hacer para que no tengamos que estar dándole tiempo, dándole todo el rato este primer contexto o esta primera estructura, ¿no? Para ello existen las gemas. ¿Qué son las gemas? Pues son unas estructuras, ¿vale? Que tenemos aquí un par de ellas ya generadas por parte de Google, ¿vale? Y nosotros pues podemos generar aquí unas más, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se generan cada una de ellas, ¿vale? ¿Para qué están pensadas o para qué están basadas estas gemas? Podemos generar una primera estructura o un primer contexto, como solemos decir nosotros, en el que le damos toda esa información de qué es lo mínimo que necesitamos que él sepa para poder atendernos, para poder ayudarnos, y ya directamente asociando o trabajando con estas gemas, con el mero hecho de pedirle lo que necesitamos junto con algún documento, algún archivo que queremos que analice, va a ser capaz ya de perfilar y darnos una respuesta acorde al contexto que le acabamos de dar. Ejemplos que nos ha propuesto Google y que son ya están 100% liberados para todos los usuarios. Pues, por ejemplo, tenemos una exploración de ideas, nos da la oportunidad de empezar algún proyecto nuevo o alguna tarea en la cual pues, no estamos muy hábiles o no tenemos tanto conocimiento, pues quizás con una exploración de ideas, solicitando o comentando cuál es la situación en la que nos encontramos, nos puede sugerir cómo empezar o al menos darnos un par de tips en los que poder basarnos. Tutor personal, pues para mejorar algún tipo de habilidades. Asesor de contratación, está pensado, por ejemplo, para recursos humanos. Aquí tenemos un par de ejemplos más, ¿vale? Y nosotros, pues aquí hemos preparado, tenemos aquí un par de ellas, ¿vale? Pero el flujo de generación de estas gemas es tan simple como le damos a nueva gema, aquí añadimos un título, ¿vale? El nombre que vamos a ponerle a esta gema, y justo aquí debajo, a nivel de instrucciones, añadimos pues esta estructura o esa base. Vamos a utilizar una que en este caso pues, vamos a ponerle que es un generador de post, ¿vale? Para redes sociales. Y aquí, pues lo que vamos a pedirle, vamos a comentarle qué es lo que nosotros queremos. Necesitamos generar post publicitarios para, pues por ejemplo, Instagram, ¿vale? Esta información, como veis, pues no tiene tanta potencia, le falta contenido. Quizás si tenemos ya pues, una estructura basada desde pues, el departamento de marketing o del departamento de recursos humanos, que nos den esa información, la podríamos plasmar. Otra opción que tenemos es directamente pedirle a Gemini que nos ayude con la generación de la información que necesita para poder trabajar. Usando este botón que tenemos aquí abajo, lo que va a hacer es pensar en la información que nosotros le acabamos de poner y pues nos va a generar esa estructura, esa primera base de conocimiento sobre la que se va a basar para empezar a trabajar. Como veis aquí, de una frase que le he puesto yo de generación de post, pues ya ha decidido y ha pensado pues cuál es el contenido. Tenemos aquí esta primera base, revisamos pues, las instrucciones, información del producto, del servicio, el público objetivo, el formato y el estilo, pues aquí podemos ir ajustándolo y podemos ir perfilando también a los gustos o al estilo que tenga la compañía, por ejemplo. Llamada a la acción y pues algún ejemplo, ¿no? Pues producto, zapatos, tal, público objetivo, ¿no? Pues como una especie de mini plantilla de esta información. Y por último, recomendaciones. ¿Qué es lo que nos recomienda, en este caso, Gemini? Completar o comentar para poder trabajar con esta gema. Si nos fijamos, teníamos estos dos puntos y por último tenemos lo que es el apartado de vista previa. ¿Esto para qué es? Para poder testear, para poder probar
cuál es la salida de la información que tenemos aquí, ¿vale? Esta es una opción, o directamente nosotros podemos guardar lo que es esta gema y automáticamente después podemos trabajar con ella. Pues en este caso, decirle iniciar el chat y desde aquí pues ya podríamos comenzar a solicitarle, en este caso, pues un post para la nueva campaña publicitaria que vamos a hacer sobre esta herramienta, sobre este servicio. Va a ser un flujo conversacional. Si no le damos toda la información de inicio, es decir, el nombre del recurso, cuánto tiempo va a ser la campaña, qué es lo que va a hacer, ¿vale? Pues esta descripción que tenemos que darle para que pueda trabajar, una vez la completamos, nos va a generar este primer post o esta primera estructura en la que poder trabajar. Hay más cosas que podríamos estar comentando, ¿vale? Si hay más, si queréis un poco más de información y demás, pues lo podemos ver en la sesión de dudas, ¿vale? Pero antes de finalizar lo que es el webinar, queríamos también pues enseñaros un elemento más o comentaros un poquito más pues cuál está siendo el feedback y cuál está siendo pues el recurso que la gente pues, está comentando que es más útil y demás. Experiencias reales. Durante pues desde el inicio de lo que es la generación de IA generativa, en este caso en la parte de Google, pues hemos tenido un par de pilotos con clientes y pues aquí hemos querido remarcar un par de ellas, un par de comentarios que hemos recibido. Esto está siendo bastante general, ¿vale? Tenemos una gran cantidad de clientes que nos dicen exactamente pues, esto, y es que diariamente estoy ganando entre 30 minutos y una hora en la lectura y respuesta de mails. Tenemos gente que nos dice que llega hasta las 2 horas y tenemos gente que nos dice que son 15 a 30 minutos. Esto es 100% dependiente de cómo trabaja cada uno de los usuarios. Si se dedica mucho más tiempo a la hora de lectura, escritura y redacción de correos, pues aquí quizás el tiempo sí que mejora y es mucho más sustancial. Si estamos trabajando más, pues hojas de sheets o documentos, pues puede ser que en este aspecto, lo que es la parte de Gemini para correos, pues no me ayude tanto, ¿no? Pero quizás la de documentos, por ejemplo, sí. He pasado estas semanas leyendo pliegos a horas. Esto ha sido una tónica bastante general y es que muchos clientes nos comentaban, estoy harto o llevo demasiadas horas trabajando con pliegos y llega al punto en el que saturo. Pues también tenemos un par de clientes que usando Gemini junto con Notebook LM han conseguido mejorar sustancialmente el tiempo que dedican pues, al análisis, generación y resolución de dudas de los pliegos. Aquí ya pues tenemos otras opciones. Podemos pedirle a Gemini que nos ayude pues, para generar un pliego dándole la información que tenemos que completar o directamente con Notebook LM volcando un par de documentos que nos resuelva dudas relacionadas al propio documento. En vez de tener que leerlo nosotros entero, preguntarle a Gemini, oye, en este recurso, en este punto, comentan algo sobre este elemento y pues que nos dé la respuesta. Y por último, pues tenemos 2 casos más, que los cuales son los dos bastante familiares o bastante parecidos, pues lo que es con las gemas. El primero de ellos, gracias a las gemas, la gestión de las comunicaciones durante la DANA fue más ágil. Como todos sabemos ya, pues hace, no sé si es ya un mes, creo, más o menos, por ahí andaremos, pues hubo unas grandes simulaciones en Valencia y pues justo nos coincidió que andábamos con un par de clientes, algunos que estaban allí, otros que estaban por el alrededor, y sí que es cierto que durante el piloto pues no había tiempo pues, para poder hacer los seguimientos y demás que hacíamos, pero después de que pasase esto un poco, pues nos comentaron, pues mira, la verdad es que teníamos una gema para preparar correos y demás y tal, asociadas a comunicaciones internas y externas, y usamos esta generación de gemas y en 0, pues ya tenemos una respuesta en el propio día, en el primer día. No teníamos que tener pues, un rato esperando o comentando con recursos humanos o con marketing cómo atajar este punto. Nosotros ya generamos una plantilla, la comunicamos, la enseñamos, les gustó y pues lo mandamos en un plis, ¿no? Otro punto, otro ejemplo, nuestro departamento de recursos humanos prepara las entrevistas con preguntas personalizadas a cada uno de los candidatos. Un caso bastante curioso y bastante interesante, y es que generaron una gema que era capaz de pedirle preguntas personalizadas a las personas que iban a ser entrevistadas. ¿Cómo funcionaba esto? Pues básicamente se le daba acceso a los documentos o se le compartían los PDFs con los currículums de los usuarios, se le daba acceso al documento del puesto vacante y se le preguntaba ¿qué pregunta le harías a este usuario o qué cuestión consideras que sería relevante hacerle con este perfil? Pues el recurso humano nos comentó que había preguntas que ni ellos mismos habían pensado y la verdad es que han sido muy buenas respuestas. Dicho esto, no quiero seguir con mi monólogo, se ha quedado una chapa importante, así que si tenéis alguna duda o queréis comentar alguna cosilla, pues vamos viéndolas. Bueno, lo primero agradecer a Diego y a Alex el webinar con estas ponencias tan dinámicas, tan ágiles y tan interesantes. O sea, que muchísimas gracias, está fenomenal. Sí que tenemos unas cuantas preguntas. Podéis seguir haciendo preguntas que las vamos lanzando, no os preocupéis. Entonces, a ver, voy a empezar porque había un momento aquí. ¿Has comentado algo de licenciamiento? Sí, había una de licenciamiento.
Vale, genial. Entonces, con respecto a la IA. Vale, genial. Os cuento. El licenciamiento de Gemini ahora mismo está disponible en 4 tipos de servicios. Los 2 primeros son licencias add-on puras en las que pues, nos dan acceso a algunos servicios, que son Gemini Business y Gemini Enterprise, las cuales son pues, las más completas y pues tienen casi todas las capacidades que hemos visto ya aquí. ¿Vale? En algunos aspectos pues habrá que tener una más o una menos, pero más o menos podemos trabajar con ellas. Y luego aparte tenemos otro más, que es lo que es Gemini a nivel de seguridad, y luego tenemos otro recurso que es Gemini para lo que es Google Meet. Estas 4 licencias tienen diferentes scopes, entonces pues, quizás aquí lo interesante sobre todo es que si tenéis curiosidad, mandarnos un correo y pues os podemos tener una pequeña sesión en la que os explicamos un poco más en detalle cuáles son estas licencias y qué servicios tienen cada una de ellas. ¿En qué formato se puede exportar un vídeo de Google Bits? Por ahora MP4, si no recuerdo mal. Sí, todo lo que es Google Bits queda como un proyecto de Google, como si fuera un Google Doc o un Google Slides. Lo puedes compartir con usuarios de tu entorno y externos para que trabajen sobre él, pero de momento a la hora de lo que es exportar, únicamente se puede exportar como MP4 y la resolución no recuerdo bien, creo que era 1900 por 600, si mal no recuerdo, pero bueno, lo tendría que mirar. Pero sí, solo se puede exportar como MP4 actualmente. ¿Podría unirse esta hoja de cálculo con el email y así no copiamos y pegamos el contenido del correo? Sí, ese es un poco el flujo de trabajo habitual. Lo que te permite el side panel es tener, como hemos dicho, todo el contexto. A lo mejor en la demo que hemos hecho no se ha visto mucho, pero lo normal es, incluso sin hacer referencia muchas veces al documento, es capaz de encontrar información referente. Además, no sé si os habéis fijado durante la demo, pero aparecía también un botón que eran fuentes. Lo que te permite es, si haces una pregunta general sobre, por ejemplo, un cliente o sobre un proyecto, lo que te permite es ver exactamente qué documentos están siendo referenciados. Entonces, bueno, si le pasas el arroba con el documento, sabes que por la fuente te va a aparecer que es ese documento. Sí, puedes pasarle directamente, por ejemplo, la tabla de gastos trimestrales, las puedes hacer referencia desde ahí. Pero te pondría fuente como gastos semestrales. Aquí como matización, si queréis también comentar que si no le damos contexto, no decimos exactamente de dónde queremos trabajar, pues va a acceder a toda esa información. Si nosotros queremos generar una respuesta asociada pues, a una presentación, a algún documento en sí, ahí a la hora de pedirle que nos genere una respuesta, pues usando la arroba y ese documento relacionado que queremos que sea el clave o el punto en el que se apoye para responder, pues también podemos trabajarlo de esta manera, ¿no? Tenemos diferentes opciones de que me haga una respuesta un poco más general, basando en toda la información a la que tiene acceso, o que me genere una respuesta asociada a X condicionantes como pues, un documento, un archivo o pues, una respuesta que tengamos los mismos, sino escribirle por texto, quiero que le respondas de esta manera, con esto, esto y esto, y pues estima el coste con arroba este documento, ¿no? Ahí jugamos ya pues con lo que estamos buscando que queremos que genere. Sí, pero volviendo a la pregunta, sí, se puede, que nos hemos quedado un poco, sí, se puede referenciar directamente con el side panel, sí. Muy bien, pues volviendo a la arroba, en vez de arroba un documento, ¿por qué no se puede arroba una carpeta de Google Drive? Sobre todo es importante cuando deseamos referenciar varios documentos juntos en una carpeta, por ejemplo, para hacer un resumen integrado de todos ellos. Es una pregunta típica, sí, lo de referenciar carpetas es algo que nos ha llegado mucho. De momento no se puede referenciar carpetas. Lo que sí se recomienda, por lo menos de momento, es nombrar de forma correcta, por ejemplo, en caso de un proyecto, referenciarlo con el nombre y a partir de ahí Gemini es capaz de acceder a la estructura y sobre todo si están nombrados los documentos, por ejemplo, entre corchetes el nombre del cliente o del proyecto, en el caso de que estéis trabajando por proyectos, se puede hacer eso. Pero sí, la parte del arroba carpetas todavía no está incluida y sí que es algo que entiendo que estará en proceso. Pero sí, no se puede de momento. ¿Podéis mostrar más sobre Take Notes for Me? Sí, no lo hemos mencionado, lo que es la parte del Take Notes for Me. El Take Notes for Me es un servicio que está incluido en el licenciamiento de Enterprise y del Business y tienes el add-on de Google Meet. Lo que te permite, en resumen, este servicio de Gemini
es dentro de una reunión de Meet, lo que te permite es tomar notas de lo que se está hablando. Esto, al final de la reunión, con estas notas, lo que hace Gemini es tomar todas estas notas y hacer un resumen, el cual te queda a ti, si eres el presentador o sea, el organizador de la reunión, y si no, el organizador de la reunión se comparte con todos. Y es algo que es muy interesante, pero de momento únicamente funciona en inglés. En reuniones que están siendo tomadas en inglés, por eso tampoco hemos mencionado mucho. Sí que es verdad que si estáis trabajando en entornos multilingüaje, es decir, que trabajéis tanto en inglés como en español, es un servicio que da muchísima facilidad a la hora de, por ejemplo, te pierdes 10 minutos de una reunión y lo tienes ahí, pero prácticamente por eso no hemos mencionado nada. No sé si Yago está compartiendo. Sí, mira. Ahí es un poco lo que te sale como salida de las notas de Gemini. Te genera un transcript, que es todo lo que se ha ido hablando con cada usuario. Eso es. Te sale que ha hablado cada uno y luego por otro lado te lleva las notas. Pero bueno, de momento como está en inglés, pues tampoco hemos intentado evitarlo. Pero bueno, si tenéis interés por eso, porque tengáis reuniones en inglés, pues nos ponemos en contacto con vosotros y lo vemos conjuntamente. Yo creo que aquí hay también un poco, a ver si soy capaz de expresar bien lo que quiere decir, porque yo creo que va en línea de lo que estoy diciendo. Por otra parte, tomar notas en Meet, ver más notas suponiendo que hablamos en inglés, por lo que escribe cualquier cosa. Sí, correcto. O sea, el hándicap que existe ahora mismo es que ese recurso está disponible en inglés, entonces le podemos decir a Gemini que tome notas, pero obviamente lo que es capaz de detectar como lenguaje para él en inglés va a ser muy distinto a lo que estamos hablando nosotros, por ejemplo, ahora mismo. De momento, las capacidades que tiene Gemini dentro de lo que es Google Meet es la capacidad de traducir en tiempo real lo que se está diciendo, lo cual es una herramienta bastante potente porque es súper cómodo, va súper rápido y la verdad es que funciona bastante bien, pero sí que es verdad que la capacidad de tomar notas de momento no está en español. Estará próximamente seguramente, pero no sabemos exactamente cuándo. No podemos decir fecha. Volviendo a Gemini, ¿se puede instalar on-premise? Pues diría que no. Ahora mismo no existe el servicio como tal para integrarlo en on-prem, básicamente porque es un servicio que está alojado en la nube. Cuando nosotros hacemos una solicitud o cuando hacemos algún tipo de información, tiene que acceder pues, al contenido de lo que es el propio modelo en sí y preparar esas respuestas. Así que por ahora entiendo que no. No descarto que más adelante, ya que han liberado el recurso de Gemini para dispositivos móviles, más adelante existe algún modelo que sí que se pueda integrar en equipos y dispositivos que puedan estar offline, pero por ahora, hasta donde yo conozco, diría que no. Lo único que se puede hacer, así como solución alternativa, es acceder a las APIs de Gemini, que eso siempre está disponible. También tiene un coste por uso, si mal no recuerdo, eso ya es tema de GCP, así que tampoco os puedo dar mucha más información de esto, pero sería un desarrollo de conectarte a lo que es el modelo de Gemini por APIs. No habría tampoco capacidad de instalar lo que es Gemini en un entorno on-premise. ¿Todas las versiones de Google tienen estas utilidades? No, quiero decir, todo lo que estamos viendo viene asociado al licenciamiento de Gemini. Entonces, cualquier servicio del que estamos viendo necesita mínimo el licenciamiento de Gemini. Sí que es cierto, ¿vale?, que a nivel de servicios Google ha liberado lo que es el propio chat de Gemini, ¿vale?, el último que hemos visto en la presentación, este de aquí, ¿vale?, sin las gemas y sin acceso a lo que es el puesto de trabajo. Es decir, podemos interactuar con la IA y pedirle que nos genere información o que nos haga un tipo de análisis del contenido que puede encontrar en Internet, ¿vale? Ese servicio sí que ya está como, digamos, recurso core en Workspace, pero tanto los add-on, tanto las gemas y cualquier servicio adicional está sujeto al licenciamiento de Gemini, ¿vale? Eso lo digamos de manera extra, un add-on. Vale, voy a aprovechar esta pausa. Yo me tengo que ir ya. Os dejo con Yago, que es perfectamente capaz de resolver nuestras dudas por él solo. Agradeceros a todos los que habéis asistido. Y nada, en el caso de que os decidáis por Gemini, a lo mejor nos vemos por aquí. Muchas gracias a todos. Seguimos con las preguntas.
Si tenemos correos que sean históricos, donde intervienen varios usuarios, ¿qué experiencia se tiene en este caso de lectura, respuesta y resúmenes? La pregunta, tengo yo una pregunta directamente para ti. Estamos hablando entonces de que quiero recuperar algún tipo de contenido de los históricos, que queremos que tenga el contexto de ese historial de conversación. Exactamente cuál es el contenido o lo que estamos preguntando aquí. Me genera Vale, nada, no hay ningún problema. En todo caso, ahora cuando rellenéis el test que va a salir al final del webinar, puedes poner la consulta y nosotros la resolvemos en más detalle. Seguimos, a menos que quieras escribirla como sí, detalle. da tiempo a escribirla. A ver, si estoy en una carpeta de Google Drive y entro al sidebar a hacerle una pregunta sobre los stocks que se ven a la izquierda de la carpeta donde estoy parado, no se da cuenta. Tengo que arroba cada uno de ellos. Si tengo que arroba cada uno de ellos. Si estoy parado en la carpeta, debería entender que ese es el contenido para mi pregunta. Vale, te cuento. Aquí la recomendación sobre todo es que primero abramos el recurso en el que estamos trabajando, en este caso la carpeta en la que quieres trabajar, ¿vale? Y sobre esa propia carpeta o sobre ese propio recurso, pinches después en el side panel. Si nosotros estamos trabajando en el side panel y directamente abrimos carpetas después, el contenido sobre lo que está basado en el side panel es lo que había previamente, ¿vale? Por lo tanto, siempre es interesante que primero abramos el contenido, vayamos al recurso al que queremos acceder y después pinchemos en la barra lateral. De esta forma sí que tiene el contexto y el conocimiento de dónde se encuentra. Si no, va a seguir, digamos, como en el pasado. ¿Se puede conectar con Exchange o On-Premise? Por ahora no. Por ahora no. Los servicios de... Entiendo si te refieres Exchange On-Premise a Microsoft y demás, la conexión por ahora no está disponible. Están trabajando en ello, pero por ahora no. Muy bien, y ya por último, a menos que alguien más se anime, ¿ofrecéis servicios de consultoría para aplicar estas soluciones con AppSheet? Vale, te cuento. Ofrecemos servicios de consultoría en lo que es asociado a Gemini, es decir, tenemos los diferentes módulos en los que podemos trabajar, como pues, una sesión demo un poco más extensa que la que acabamos de tener, en la que explicamos pues, cuáles son las capacidades que tiene Gemini, todos los recursos y cuál es el estado del arte en este momento. Luego tenemos también pues, lo que es una sesión de trial, en la que configuramos vuestro entorno y pues podéis trabajar durante un periodo de X tiempo con Gemini, pues para conocer un poco más en el día a día de qué manera puede ayudarnos Gemini. Luego también tenemos el recurso que se llama Innovation Lab, que es un laboratorio en el que vemos lo que es todo el entorno de Gemini. Estamos hablando de lo que es Gemini Entorno Workspace, junto con los desarrollos y recursos adicionales que podemos encontrar en GCP. Y luego, aparte, en la parte de lo que es AppSheet como tal, no existe un recurso ahora mismo pensado o integrado con Gemini, ¿vale? Sí es cierto que desde el propio chat le puedes pedir a Gemini que me genere una aplicación de servicio, ¿vale? Pero digamos que estaría como externamente, sería como un soporte para mí. Muchas veces le pido que me arme un documento o en SIT, que me arme en forma de condicional y me contesta que no puede actuar sobre un documento directamente. Vale. Cuando nosotros le pidamos o cuando nosotros estamos trabajando con fórmulas, lo que le podemos hacer es solicitudes o peticiones de algún recurso o de algún cálculo que tenemos en la información que existe en esa propia hoja, pero el aplicativo o el hecho de que nos aplique ajustes o haga algún tipo de condición sobre la tabla que tenemos delante no es capaz de hacerlo todavía, no tiene esa habilidad. Podemos pedirle que nos calcule fórmulas basándose en esa información, pero no es capaz o no tiene aún el acceso o la capacidad para aplicar en el propio documento esos cambios o esos filtrados. ¿Vale? Ahí lo que sobre todo recomendamos a todos es pues, trabajar como hasta ahora, aplicando filtros, condiciones y pues, el resto de acciones que podamos necesitar. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias por todas estas respuestas aquí en el momento y podéis escribir más preguntas si queréis ahora en el test y os las resolveremos en cuanto lo recibamos. Muchísimas gracias por la atención y compartiremos esto tanto en nuestra página web que cargaremos en el webinar como os podemos hacer el envío en directo. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.